Bienvenido a nuestro reportaje que nosotros vamos a hablar sobre los derechos humanos y los que tenemos al nacer y por existir básicamente. Y que son vulnerados estos derechos. Por ejemplo, el ingreso de niños, niñas y adolescentes a la red Sename es debido a la vulneración de sus derechos, por medio de maltrato psicológico, maltrato leve, maltrato grave, sufrido por uno o ambos progenitores, abuso sexual, negligencia, entre otros factores. Y acompáñenos a ver cómo hablamos con la gente de San Vicente y expertos. Primeramente, ¿qué son los derechos humanos? Son normas y principios jurídicos derivados de la dignidad humana. O sea, cada ser humano es digno, cada ser humano es libre y cada ser humano tiene derecho a múltiples derechos, por la redundancia, para su sana convivencia con la sociedad. Una violación es cuando cada uno de estos derechos se ve vulnerado. Un ejemplo, el derecho a la vida, quitar la vida, herir, lesionar, derecho a la alimentación, que no tenga acceso a recursos básicos, que no tenga recurso al agua, que no tenga recurso a alimentación, por ejemplo. Entonces, cuando se viola un derecho humano, se atenta contra la dignidad del ser humano y se atenta contra derechos que en sí son naturales e inherentes a la capacidad de ser, o el derecho de ser humano. Bueno, en todo el mundo se violan, son muchos derechos que se violan, pero dentro del que más se viola es el derecho a la alimentación. Puede haber un continente de África que en relación con Europa, en relación con Sudamérica, que somos más tercermundistas, África está muy alejado de la media, o sea, del promedio. Se pone de hambre, inanición, derechos básicos como el agua y la comida. Se supone que la palabra economía se inventó más que nada para que nadie del mundo pudiera pasar hambre. En África eso está desproporcionalmente bajo el nivel de lo aceptable. En Asia, países de Asia, un ejemplo, en África, el Congo, Zambia, Mozambique, son países que tienen el 80-70% de pobreza a nivel nacional. Al ser los derechos humanos propios de la dignidad humana, estos deben estar estrictamente velados y también regidos por una autoridad competente que los pueda fiscalizar y que puedan ver que esto se pueda cumplir a cada ser humano. Entonces, se puede poner con IDH, defensoría de la niña en caso de ser niño, PDI, carabinero y también organizaciones e institutos que están para resguardar estos derechos que son obviamente universales, inalienables, indivisibles, más otras características que hacen que cada uno de estos sean propios del ser humano y se rijan para todos por igual. Estamos aquí fuera de la PDI en la cual entrevistamos a la comisaria Ingrid Clavijo Vera, la cual su imagen no puede salir en este video, pero nos dejó su respuesta sobre los derechos humanos. La Policía de Investigaciones de Chile, confirmando su compromiso profesional y de responsabilidad tanto con el pasado, presente y futuro, con hechos que atentaron y pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas, pretenden convertir el respeto por los derechos humanos como una práctica permanente en pos de las garantías constitucionales como igualdad y no discriminación, con particular atención a la situación de las mujeres, pueblos indígenas, refugiados, adolescentes menores de edad, personas privadas de libertad y diversidad sexuales y de todos los hechos que atenten a los derechos sociales, económicos y políticos. Sí, cuando algunas familias no dejan ir a un niño o una niña al colegio o no les permiten ir al hospital cuando lo necesitan. Algún tipo de violación. Es que mira, los derechos humanos igual son varios, ¿ya? Y de hecho los derechos humanos básicamente son el respeto a la vida de las personas, a cómo te desarrollas de manera integral, a que no seas vulnerado, por ejemplo, por tu religión, por tu calidad étnica, por tu condición sexual, en fin. O sea, si conocemos, sí, podríamos hablar varias. Pero, bueno, podríamos más o menos desarrollarlo en relación a lo que te acabo de mencionar. Por ejemplo, como alguna violación a los derechos humanos es no perder el respeto a aquellas personas que te vulneran el derecho a elegir tu sexo, por ejemplo, ¿ya? Podríamos hablar de eso, porque eso es parte del desarrollo de las personas o cómo tú te desarrollas y es parte esencial de los derechos humanos. Eso. Sí. ¿Cómo cuál? La violación de los derechos de los niños, por ejemplo. Ya.
que está muy mal, ya que el Estado ni el gobierno se ha hecho cargo de algo muy importante como el Sename. A ver, del Sename y de la vulneración. Bueno, ahí vamos a un tema de recursos, de cómo el Estado, de cierta manera, considera el desarrollo de las personas, en este caso de los niños, ¿cierto? Y creo, o sea, base esencial, es que donde se desarrollan, en estas casas que son básicamente chiquititas, te fijas, se produce el hacinamiento, y cuando se produce el hacinamiento se genera un problema en todo orden de cosas, en términos sociales de vulneración de derechos. Que es bastante global, universal, ya que el Sename en Chile es una organización bastante inhumana, que obviamente hace que los derechos de los niños estén bastante vulnerados, porque no hay protección, no hay educación, no hay salud, no hay casi nada como que se pueda avalar que sea una institución buena para los niños de Chile en este caso. Se puede relacionar con algo negativo, ya que nunca se ha hecho respetar los derechos totalmente aquí en Chile. Es que parte esencial tiene que ver con derechos. Hay parte que es esencial del derecho cuando... Es que a ver, hay que como ordenar un poco las cosas, porque cuando tú tienes derechos, ¿cierto? Tú tienes el derecho a desarrollarte de la manera que tú escojas, ¿cierto? Como persona, como individuo. Pero cuando esto afecta a otras personas, cuando tú cruzas un límite, ahí estás afectando el derecho de otras personas. De la manera como nosotros, como seres humanos, nos pongamos de acuerdo de qué manera nos vamos a organizar, los derechos en sí van a ser esenciales, aunque están escritos. Pero como se dice, el papel aguanta mucho. Pero al momento de llevarlos a cabo como individuos, como personas, es ahí donde muchas veces nos equivocamos como seres humanos. Bueno, somos seres humanos, en el abismo generalmente nosotros cambiamos. Y eso, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, esto básicamente tiene que ver con respeto, y la manera que tú respetes a tu entorno, a ti mismo también como persona. Los derechos humanos van a tener esa validez que yo creo que todos queremos, porque yo te tengo que respetar a ti por todo, y realidades, ideologías políticas, religiosas, y eso no tendría por qué aceptarme a mí en lo contrario, de la misma manera en que yo, como yo te acepto, tú me aceptas. La pandemia sería una falta de derecho humano, ya que obviamente le quitó a muchas personas el derecho de la vida, que es un derecho bastante importante, ya que por el tema de la pandemia muchas personas murieron, entonces ahí sería como un efecto de lo que es una problemática del derecho humano. Con lo investigado en este reportaje, podemos afirmar que los ciudadanos tienen un buen y amplio conocimiento sobre lo que son los derechos humanos. También así, reconocen cómo pueden ser vulnerados y distintas situaciones nacionales en las que se puede presentar esta problemática. Los individuos son capaces de formar su propia opinión y ser críticos al respecto, así también reconociendo sus derechos y cómo hacer que se respeten.